Queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Ruth, una historia de redención. Recordemos que esta es una serie del Ministerio con toda la verdad. Hoy hemos llegado al capítulo número 11 y lo hemos titulado Llegando a la voluntad de Dios. Bienvenida, Mónica, hola. Gracias, Chen, Dios te bendiga. Amén, igualmente, gracias por acompañarnos y seguimos estudiando este maravilloso libro. Vamos a estar orando antes de comenzar y que sea el Señor guiándonos. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por todo lo que nos ha permitido aprender a lo largo de toda esta semana. Y te damos las gracias, Señor, porque has sido tú dándonos el tiempo, la sabiduría, el entendimiento, y te pedimos que sigas siendo tú, Señor, el que guíe cada uno de estos estudios. Permite que podamos aprender cada día más de tu palabra y que podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera parte del verso 2 nos dice: y Ruth la Moabita dijo a Noemí. Ruth la Moabita nos sigue mostrando el origen de Ruth. Y es bueno que recordemos que no importa nuestra etnia, no importa nuestra raza, nuestro origen, nuestra nacionalidad, sino que si nosotros realmente hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como dice su palabra, si lo hemos creído en nuestro corazón y lo hemos confesado con nuestra boca, vamos a tener esa salvación. Y recuerdo las palabras o la visión que Juan tuvo y la escribió en el Apocalipsis, en Apocalipsis 7:9, cuando Juan nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En esa visión estaba Ruth, y también estamos tú y yo si hemos realmente creído en Cristo como nuestro Redentor. Lo que Dios hizo por Ruth lo hace por ti y por mí, y nos lleva a ser parte de su pueblo escogido por medio de la fe. Amén, qué privilegio, ¿verdad? Ser parte del pueblo escogido por Dios. Amén. Y seguimos viendo el versículo y dice: te ruego me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y para nadie es un secreto la condición de pobreza en que se encontraban estas mujeres por su condición de viuda, y no debió ser fácil para Noemí verse en esta situación de carencia, porque recordemos que antes de irse a Moab, ellos eran una familia con buena posición social y con grandes riquezas. Sí, recordemos que para este tiempo, para estas mujeres que eran viudas, no era fácil conseguir trabajo y no había muchas opciones de trabajo tampoco para ellas. Entonces, el haber llegado en este tiempo era parte de la provisión de Dios, pero también era una bendición de Dios para sus vidas. Y era una bendición que ellas debían aprovechar, porque este tiempo de la cosecha solo duraba unos meses, y en este tiempo ellas tenían que trabajar, y con lo que hicieran en este tiempo debían mantenerse durante todo el año. Sí, Chen, y no solo fue una bendición para ellas llegar en este tiempo de la cosecha, sino también para Noemí era una bendición llegar y contar con la compañía de Ruth, esta mujer que nuevamente muestra su fidelidad con ella. Y recordemos que esta mujer en Moab toma una decisión que es seguir allí firme con su suegra, y acá podemos ver que comienza a vivir las consecuencias de esta decisión, pero no solo vive estas consecuencias, sino que asume la responsabilidad de ir a buscar provisión no solo para ella, sino también para su suegra. Y por esto es que Ruth apela a la ley de la cosecha, que ya hemos venido mencionando. También queremos recordar que esta ley le exigía a las personas que tenían campos que ellos debían dejar algunos bordes para que las personas necesitadas vinieran a espigar y tomara de esos bordes. Pero estos bordes no tenían como que un tamaño que la ley les exigía, sino que el estándar de ellos dependía de cada uno de los dueños de los campos.
Y Ruth conocía este mandato, seguramente su suegra Noemí se lo había enseñado, y también podemos ver que esta ley ordenaba a los segadores que no recogieran nada de lo que se les cayera y obviamente mucho menos lo que caía en estos bordes que acabamos de mencionar, porque Dios lo había determinado así para cuidar del extranjero, de la viuda y del huérfano. Y es que este mandato era hermoso porque animaba a los dueños de los campos a que fueran generosos, pero también instaba a los necesitados, a los pobres, a que fueran a la acción, a que trabajaran por sustento, a que trabajaran por comida. Y aquí vemos un hermoso principio de cómo la Biblia y cómo el ejemplo de Ruth nos enseña que nosotros debemos trabajar dignamente por nuestro sustento. Y recordamos lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice así, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y también recordamos Proverbios, el autor de Proverbios nos habla y contrasta a la hormiga, cómo es esforzada, cómo es diligente, y contrasta este ejemplo con la vida del perezoso. Entonces esto es un buen ejemplo para que nosotros podamos recordar que debemos ser diligentes, debemos ser esforzados como Noemí, como Ruth nos los deja como ejemplo. Amén. Y entonces vemos también cómo Ruth acá se apega a lo que Dios había dado para el pueblo de Israel y vemos algo hermoso acá, vemos su primer acto de obediencia hacia ese Dios que ella había decidido que ahora iba a ser su Dios y que ahora iba a obedecer, que era el Dios de Noemí. Y algo interesante es que los que se adaptaban a esta ley era el pueblo judío y recordemos que ella era una mujer moabita, por lo tanto quizás había temor en su corazón de ser rechazada, de que quizás no la iban a dejar recoger esto que se caía de las cosechas, pero aún así ella se arriesgó y puso primeramente lo que decía esta ley, lo que decía la palabra de Jehová y puso eso por encima de lo que pudiese venir. Y creo que es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Poner por encima de lo que podamos vivir, de lo que pueda venir la palabra y sus principios. Amén. Y con esto nosotros queremos dejar un punto importante, dejarlo claro, y es que había una diferencia entre segar y espigar. ¿De qué se trataba entonces segar? Era cuando ya el trigo y la cebada estaban listos para cosechar, estaban listos para cortarlos, para armar los manojos. Para esto se contrataban a los segadores que hacían este trabajo. Ellos cortaban, ellos amarraban las espigas y las dejaban listas. Pero espigar era más bien cuando toda este trigo, esta comida se caía y la dejaban allí y venían los necesitados a recoger lo que se había caído. Esto era espigar. Eran dos cosas totalmente distintas. Sí, y Ruth dice acá el pasaje que espera ir a espigar en el campo de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y con esto sabemos que esa persona, dueño de ese campo, de ese terreno donde ella esperaba obtener esa gracia, tenía que ser un hombre fiel al Señor, fiel a las leyes, a los principios que había dado Jehová al pueblo para poder cumplir con esta ley. Y aquí vemos un punto interesante, y es que Ruth tomó la iniciativa de salir a trabajar. Y me parece muy interesante esto porque Ruth no espera que Noemí la anime a ir a hacerlo. Y conociendo a Noemí las leyes, Noemí sabía que Ruth lo podía hacer. Pero el texto no nos dice que Noemí anima a Ruth a hacerlo. Tampoco Ruth esperó que alguien llegara y las ayudara o que apareciera algún pariente y las ayudara porque sabían que necesitaban la ayuda. Y si lo espiritualizamos un poco más, ellas tampoco se quedaron orando por el sustento, sino que Ruth salió a espigar. Y esto es muy hermoso y esto es muy lindo porque este trabajo de espigar era un trabajo duro, era un trabajo arduo, era un trabajo agotador. Y Ruth decide hacerlo, no solamente por ella, sino también por Noemí. Y creemos que puede ser también su fe la que producía este actuar en Ruth. Y siguiendo este principio, también recuerda lo que dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Y lo vimos acá en la vida de Ruth. Amén. Y Dios proveyó para ellas y también lo puede hacer contigo y conmigo. Y quizás tú estás necesitando en este momento sustento, provisión, pero sería interesante reflexionar en que quizás tengamos que tomar esa actitud de tener la iniciativa, de salir y esforzarnos, de dar ese primer paso y de ser diligentes como lo fue esta mujer y
vemos cómo ella fue obediente a los mandatos divinos del Señor. Y ahora, ¿qué significaba que Ruth, siendo moabita, pudiera espigar en Belén? Y esto significaba hallar gracia, que lo podemos traducir como tanto Ruth como cualquier espigadora que consiguieran el permiso de los dueños de los campos para poder espigar en sus campos. Y podemos decir como, bueno, pero es que eso estaba en las leyes, o sea, ¿por qué tenían que conseguir un permiso? Pero es que precisamente recordemos nuevamente los tiempos en los que se estaba viviendo, donde las leyes no estaban siendo cumplidas, donde las personas hacían lo que querían y no había una persona o no había un rey donde dijera como se está cumpliendo esto, ella puede espiar aquí o en este campo se están cumpliendo las leyes. No había nadie que inspeccionara las leyes, no había nadie que inspeccionara que esto se estaba cumpliendo. Y lamentablemente la ley de protección a los necesitados era una de las leyes que más se estaba viendo afectada. Y si a esto le sumamos que Ruth era una moabita, era una extranjera, entonces el panorama se ponía mucho peor. Pero sabemos que la gracia de Dios estaba sobre Ruth. Esta gracia que Ruth misma dijo que ella halló ante los ojos de Booz, y eso lo vamos a ver en el versículo número 13. Y claro que esto también significaba un acto de bondad y de generosidad de parte de Booz hacia Ruth. Y además, Chemily, recordemos que quizás este momento era un tanto incómodo para las personas que estaban allí, esas viudas, esos huérfanos, esos extranjeros que estaban a la espera de que algo cayera de esos segadores, de esa cosecha, y también esto podía ser un momento peligroso para estas mujeres, quizás estar expuesta a insultos o a rechazos. O a maltratos de parte de ellos también, sí. Y dice parte de este versículo, Noemí le respondió, ve, hija mía. Y qué lindo es ver esta sujeción de parte de Ruth hacia Noemí, porque Ruth dejó a sus padres atrás, ya Ruth no tenía un esposo, pero Ruth, el compromiso que hizo con Noemí, seguimos viendo que era un compromiso real. Y vemos cómo Noemí entonces ahora es como una madre para Ruth. Muy, muy hermoso este dato. Pero también recordemos que en el capítulo anterior hablamos de que ya una vez estas palabras se nos hacen conocidas, ve, hija mía, cuando en el capítulo 1 Noemí le dice a Ruth, ve, hija mía, y no solamente se lo dice a ella, también se lo dice a Orfa, vayan, hijas mías, vuelvan a sus dioses, pero en ese momento las estaba instando a ir tras sus dioses o nuevamente a Moab. Pero ahora vemos a una Noemí dando un sabio consejo. Y qué hermoso esto, que me recuerda a lo que dice Tito, que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Y esto lo estamos viendo. Ahora Noemí está instruyendo a Ruth, está animando a Ruth a hacer lo correcto. Y quizás esto que ellas estaban haciendo era un tanto humillante, porque era recordar y reconocer su condición, de que ya eran pobres, de que eran viudas, de que estaban desamparadas, y el ir a espigar con todas estas personas necesitadas era quizás difícil y era humillante para ellas. Pero cuando cuando Ruth decide ir a hacerlo, entonces va camino a su exaltación sin que ella lo sepa. Y esto nos recuerda lo que dice Primera de Pedro 5 del 6 al 7 y Santiago 4, 10. Sí, y siguiendo con la lectura del versículo 3, dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Y será que acá estamos nuevamente frente a otra de las coincidencias de esta hermosa historia? Ha llegado Ruth precisamente al campo de Booz y pudo haber llegado a cualquier otro campo, pero acaba de llegar al campo de Booz y dice que era pariente de Elimelec. Definitivamente acá vemos nuevamente la providencia de Dios, la mano de Dios moviéndose a favor de esta mujer y ella lo desconocía. Sí, ahora vamos a ver más o menos cómo era la dinámica al momento de ellas ir a espigar. Y aquí se nos dice más o menos cuando dice que los espigadores espigaban en pos de los segadores. Es decir, primero los criados de los dueños
pasaban por el campo cortando la cebada y dejando las espigas en manojos sobre el suelo. Después venían los que recogían los manojos y ataban las gavillas. Y una vez acabado el campo y retiradas las gavillas es cuando pueden entrar las espigadoras o los espigadores, las personas necesitadas, para recoger todo lo que quedaba. Wow, interesante conocer esto. Y Ruth, desde el momento que aceptó al Dios de Israel como su Dios, decidió ser obediente, decidió seguirle y comenzó a tener su guía en todas las decisiones que ella estaba tomando. Y quizás tú hoy también necesites esta guía en tus decisiones, pero algo importante acá es que ella se estaba ajustando a los mandatos o a los principios del Dios de Israel, y esta es la forma más certera que tenemos de saber si estamos haciendo o no la voluntad de Dios, cuando nuestro andar, cuando nuestras decisiones están alineados a su palabra y a sus principios. Así es, y es que hay temas que cuando queremos pasarlos por el filtro de la Biblia no son tan claros. Y es ahí cuando aplicamos principios bíblicos, cuando buscamos a Dios en oración y cuando buscamos también consejos sabios en personas sabias, por supuesto. Pero mientras buscamos esa dirección, hay mandatos que Dios nos deja, que son claros, que están tangibles en su palabra y que también nos ayudan a saber si estamos siendo obedientes a Dios y si realmente estamos buscando la voluntad de Dios y no son nuestros propios deseos. Entonces hay algunas preguntas que podemos hacernos para saber si realmente estamos encaminados a lo correcto. Algunas podrían ser: con la decisión que quieres tomar, ¿estás amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Estás mostrando amor por tu prójimo por encima de ti mismo? O también pudiésemos preguntarnos, ¿estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y dejando la añadidura en las manos de Dios sin preocuparte por eso? ¿Estás orando constantemente? Y otra de las preguntas pudiera ser: ¿estás sirviendo a Dios? O si eso que tú estás deseando, por lo que tú estás orando, si Dios te lo concede, ¿te quedará tiempo para servir a Dios? Que esto sea una prioridad en tu vida. Son algunas de las preguntas que puedes hacerte para saber si realmente estás haciendo lo correcto o no, si estás encaminado a hacer la voluntad de Dios, a tomar la decisión correcta, si realmente eso que tú tanto deseas está dentro de los parámetros divinos y si estás obedeciendo a Dios como Ruth lo hacía, porque precisamente era eso, su obediencia, lo que la estaba guiando hacia los propósitos de Dios. Sí, y hasta aquí hemos llegado con este capítulo 11, llegando a la voluntad de Dios, esperando que hayan aprendido tanto como nosotras lo hicimos. También invitarle a que no se pierdan ninguno de los detalles de esta historia, que compartan el video con sus amigos, con familiares y que nos dejen sus comentarios también. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga.